Anás y Caifás, dos nombres que cambiaron la historia del mundo para siempre. Pero, ¿qué fue de los hombres que juzgaron y condenaron a Jesucristo? En este video, descubriremos el destino de los sacerdotes que creyeron proteger su fe condenando a muerte a Jesús. Ellos controlaron el juicio de Cristo, pero al final, sus destinos fueron sellados de una manera trágica. Prepárese para una revelación sorprendente. La verdad sobre cómo acabaron las vidas de estos hombres es algo que muchos desconocen. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo el poder corrupto les llevó a un final inevitable. Anás y Caifás eran figuras de gran importancia en el contexto religioso y político de la época. Para entender el destino de estos dos hombres, es esencial comprender su posición y poder. Anás, suegro de Caifás, fue sumo sacerdote entre los años 6 y 15 de Cristo, hasta que fue destituido por los romanos. Sin embargo, su influencia no disminuyó. Incluso sin el título oficial, Anás siguió siendo una de las principales figuras de autoridad entre los judíos, manipulando las decisiones del Sanedrín y guiando a los sumos sacerdotes que vinieron después de él, incluido Caifás. Caifás, por otra parte, fue el sumo sacerdote oficialmente reconocido durante el juicio de Jesús. Ocupó el cargo durante mucho tiempo, del 18 al 36 de Cristo, lo cual era inusual, ya que el cargo era cambiado a menudo por los romanos para mantener el control sobre los judíos. Esto demuestra su habilidad política y su estrecha relación con las autoridades romanas. Tanto Anás como Caifás veían a Jesús como una amenaza para el sistema que protegían. Jesús no solo desafiaba abiertamente las tradiciones religiosas de la época, sino que también atraía a grandes multitudes, lo que preocupaba a los líderes judíos y romanos. Cuando Jesús fue capturado, primero fue llevado ante Anás. Aunque ya no ostentaba el título de sumo sacerdote, Anás ejerció su influencia durante el juicio, buscando la forma de incriminar a Jesús. Caifás, sin embargo, fue quien orquestó los acontecimientos que culminaron en la condena de Jesús. Estaba decidido a encontrar la manera de eliminar a Jesús sin provocar una revuelta entre el pueblo. Cuando Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, Caifás vio la oportunidad que necesitaba para acusarle de blasfemia, un delito castigado con la muerte. Como dijo en el versículo 50 del capítulo 11 de Juan, es necesario que un hombre muera por el pueblo, justificando la condena de Jesús como un mal necesario para preservar la nación judía y evitar una intervención romana más severa. La motivación de las acciones de Anás y Caifás era compleja y tenía que ver tanto con la política como con la religión. Temían que Jesús pudiera instigar una revuelta que provocara una represión aún más dura por parte de los romanos, amenazando el delicado equilibrio de poder que mantenían. Además, existía el temor de perder el control sobre el pueblo judío, porque Jesús representaba una alternativa al sistema religioso que ellos controlaban. Así que, al condenarlo, creían estar protegiendo su poder y la estabilidad de Israel. El arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní es uno de los momentos más dramáticos y cargados de simbolismo de la narración evangélica. El hecho de capturarlo por la noche es extremadamente significativo, ya que los juicios y arrestos nocturnos eran muy inusuales y, de hecho, irregulares según la ley judía. El Talmud, por ejemplo, estipulaba que los juicios debían celebrarse a la luz del día y en público para garantizar la justicia y la transparencia. La oscuridad física que cubrió la noche de su captura refleja la oscuridad moral y la urgencia corrupta que rodearon el juicio de Jesús. Tras su captura por los guardias del templo, bajo el liderazgo de Judas Iscariote, Jesús fue llevado primero ante Anás, suegro de Caifás. Aunque Anás no era el sumo sacerdote oficial en aquel momento, era un hombre de gran influencia, manteniéndose como una figura de poder detrás del cargo, controlando al Sanedrín de manera informal.
Esto revela la fuerza de la política interna y los juegos de poder que dominaban la escena religiosa de la época. Interrogó a Jesús, posiblemente en un intento de reunir pruebas para incriminarle, pero sin conseguir las pruebas que deseaba. De Anás, Jesús fue llevado a Caifás, el sumo sacerdote en funciones, y al Sanedrín. Aquí, el juicio de Jesús se convirtió en una sesión apresurada y completamente irregular, celebrada a primeras horas de la mañana, algo que violaba claramente las normas legales de la época. Según la ley, los juicios en casos de vida o muerte no debían celebrarse de noche, y cualquier veredicto de culpabilidad debía ser reconfirmado al día siguiente. Sin embargo, los dirigentes judíos estaban decididos a actuar con rapidez, antes de que el pueblo que seguía a Jesús pudiera intervenir. La condena de Jesús, por tanto, no se basó en un juicio justo, sino en un proceso decidido de antemano. Los líderes religiosos estaban comprometidos con la idea de eliminar a Jesús, y cualquier defensa o argumento a su favor fue ignorado. La forma en que se desarrolló el juicio no solo contravino las normas legales de la época, sino que demostró que la condena de Jesús ya había sido planeada antes incluso de que comenzara el proceso. Caifás, como sumo sacerdote, fue la figura central y el principal artífice de la condena de Jesús. Se enfrentaba a un complejo dilema. No podía condenar a Jesús simplemente por motivos religiosos, pues sabía que los romanos, que controlaban la región, no permitirían que se ejecutara a alguien por delitos religiosos judíos. Para asegurarse de que la condena de Jesús fuera aceptada y llevada a cabo por Pilato, el gobernador romano, Caifás, tuvo que construir una narrativa que presentara a Jesús como una amenaza política. La acusación de Caifás era que Jesús, al afirmar ser el Hijo de Dios y el Rey de los judíos, se estaba poniendo en oposición a la autoridad del César, el emperador romano. De este modo, enmarcaba a Jesús como líder potencial de una revuelta contra el dominio romano, algo que los romanos no podían ignorar. Esta acusación de traición era grave, y Caifás sabía que Pilato, preocupado por la estabilidad política de la región, se vería obligado a actuar. Durante el juicio en el Sanedrín, Caifás reunió a los líderes religiosos y en un proceso muy controlado y unificado, obtuvo el consenso para condenar a muerte a Jesús. Acusó a Jesús de blasfemia, que, según la ley judía, se castigaba con la muerte, pero sabía que esta acusación no sería suficiente para los romanos. Así que Caifás presentó el caso a Pilato como una cuestión de seguridad pública, presionando para que la ejecución de Jesús fuera vista como una medida necesaria para evitar más problemas con Roma. Aunque Caifás fue el líder oficial en el juicio de Jesús, no se puede subestimar el papel decisivo de Anás entre bastidores. Como antiguo sumo sacerdote, Anás seguía ejerciendo una enorme influencia sobre el Sanedrín y los acontecimientos religiosos y políticos de la época. A pesar de haber sido depuesto por los romanos años antes, su prestigio y autoridad permanecieron intactos, sobre todo porque controlaba una especie de dinastía sacerdotal. 5 de sus hijos, así como su yerno Caifás, ocuparon el cargo de sumo sacerdote, lo que demuestra su poder continuado sobre el más alto cargo religioso de Israel. Anás era un estratega experimentado con un profundo conocimiento del sistema religioso y legal judío. Sabía exactamente cómo manipular los mecanismos del poder e influir en las decisiones del Sanedrín sin exponerse directamente. Al permanecer entre bastidores, Anás preservaba su imagen y evitaba ser el centro de críticas o represalias. Esta posición discreta, sin embargo, no disminuía la fuerza de su influencia. Al contrario, Anás tenía el control total de la situación sin necesidad de estar en primera línea. Actuó de forma calculada, permitiendo que Caifás fuera la cara pública del juicio y condena de Jesús. Además de su experiencia religiosa, Anás tenía fuertes conexiones políticas con líderes judíos y romanos. Comprendía la delicada dinámica entre la ocupación romana y el control religioso
ejercido por los judíos sobre su propio pueblo. Con una astuta visión de la realidad política, Anás sabía que cualquier levantamiento popular podría atraer una severa reacción de Roma, que afectaría directamente a su posición de influencia. Así que su estrategia estaba clara: eliminar a Jesús, a quien veía como una amenaza para el sistema establecido, pero de una forma que no provocara la ira del pueblo. Para ello, Anás tuvo que coordinar cuidadosamente los acontecimientos. Su primera acción fue interrogar personalmente a Jesús tras su captura en el huerto de Getsemaní. Puede que este interrogatorio no fuera un intento serio de reunir pruebas, sino una forma de calibrar la situación y asegurarse de que todo iba según lo previsto. Cuando la situación pasó a Caifás, Anás siguió influyendo en el proceso. Se aseguró de que el Sanedrín siguiera alineado con el objetivo final: la condena de Jesús y su entrega a Pilato. Pero al dejar a Caifás en el liderazgo oficial, Anás se mantuvo lo suficientemente distante como para no ser considerado directamente responsable del clamor público y de las repercusiones que seguirían. La capacidad de Anás para manipular el proceso sin asumir una responsabilidad pública directa refleja su dominio político y religioso. Tenía un profundo conocimiento del equilibrio de poder en Judea y utilizó su experiencia y su red de contactos para asegurarse de que el juicio de Jesús se desarrollara de la forma más controlada posible. Incluso sin estar al mando, Anás fue el principal estratega que aseguró el desarrollo de los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesús, manteniéndose protegido entre bastidores. Tras la crucifixión de Jesús, Anás y Caifás creyeron que habían restablecido el orden y que el problema planteado por Jesús y su creciente movimiento había quedado resuelto. Al eliminar a Jesús, pensaron que habían eliminado la fuente de un posible levantamiento popular que podría desestabilizar la delicada relación entre los líderes judíos y las autoridades romanas. Además, creían que el miedo que imponían sería suficiente para disuadir a los seguidores de Cristo de seguir predicando sus ideas. Sin embargo, lo que Anás y Caifás no previeron fue el impacto de la resurrección de Jesús y la determinación de sus discípulos. La resurrección se convirtió en la pieza central de la naciente fe cristiana, y la predicación de los apóstoles se extendió rápidamente, ganando nuevos adeptos en diversas partes de Jerusalén y más allá. El poder y la autoridad que Anás y Caifás habían construido cuidadosamente empezaron a desmoronarse a medida que el cristianismo, lejos de silenciarse, crecía de forma impresionante. Para ello, Anás tuvo que coordinar cuidadosamente los acontecimientos. Los apóstoles, dirigidos por Pedro y Juan, predicaron con valentía en el templo, enfrentándose abiertamente al Sanedrín y afirmando la resurrección de Cristo. Este movimiento provocó una gran agitación social y religiosa. Las autoridades religiosas, dirigidas por Anás y Caifás, reaccionaron con arrestos y amenazas, pero para entonces el cristianismo había cobrado una fuerza que ya no se podía controlar. Los intentos de suprimir el movimiento solo sirvieron para consolidar aún más la fe de los seguidores de Cristo. Los disturbios religiosos y el crecimiento del número de creyentes fueron un golpe para la estabilidad que los sacerdotes creían haber restaurado. Los relatos históricos indican que Caifás fue destituido de su cargo de sumo sacerdote por los romanos hacia el año 36 d.C., pocos años después de la crucifixión de Jesús. Su destitución marcó el final de su larga e influyente carrera como sumo sacerdote, cargo que ocupó durante 18 años, un periodo extraordinariamente largo para la época, teniendo en cuenta que los romanos cambiaban con frecuencia a los líderes religiosos para asegurarse de que ninguno acumulaba demasiado poder. La caída de Caifás pudo deberse a cambios en la política romana o a presiones internas relacionadas con la creciente inestabilidad entre los judíos. El final de su carrera como sumo sacerdote
trajo consigo un período de ostracismo. Caifás, que había sido una de las figuras más poderosas y respetadas de Jerusalén, se encontraba ahora marginado. Hay informes que sugieren que, ante este nuevo escenario de aislamiento y pérdida de influencia, Caifás pudo haberse suicidado, llevando su vida a un trágico final. Este destino habría supuesto un doloroso contraste con los años de poder que había ejercido. Anás, a pesar de su enorme influencia entre bastidores y de la sólida red de poder que había construido, también se enfrentó a un declive gradual tras los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Jesús. Anás era considerado un hábil estratega que logró mantener el control del Sanedrín y de la élite religiosa judía, incluso después de haber sido formalmente depuesto como sumo sacerdote por los romanos. Sin embargo, esta red de poder, que durante años le había mantenido como la figura dominante en la política religiosa de Jerusalén, empezó a desintegrarse. Para ello, Anás tuvo que coordinar cuidadosamente los acontecimientos. Tras la crucifixión, Anás siguió influyendo indirectamente en el Sanedrín, y varios de sus hijos asumieron el cargo de sumo sacerdote. Sin embargo, el peso de los acontecimientos que rodearon el juicio y la condena de Jesús empezaron a empañar su reputación. La creciente difusión del cristianismo, liderado por los apóstoles y sus seguidores, demostró que la decisión de eliminar a Jesús no solo no consiguió extinguir el movimiento, sino que, irónicamente, dio más fuerza al mensaje que había dejado. La condena a muerte de Jesús, que Anás y Caifás vieron como una victoria estratégica para preservar el statu quo, acabó convirtiéndose en el acontecimiento más significativo de la historia cristiana. Creían estar protegiendo su fe y a su pueblo, pero al condenar a Jesús, cumplieron las profecías que precedían a la venida del Mesías. El sacrificio de Jesús en la cruz, planeado por los sacerdotes como un acto de control y poder, se convirtió en el símbolo definitivo de redención y salvación para millones de cristianos de todo el mundo. Anás y Caifás dejaron un legado de poder y corrupción que contrasta directamente con el mensaje de amor, misericordia y justicia divina de Jesús. Sus intentos de asegurar la condena de Cristo sirven como recordatorio constante de la falibilidad de la justicia humana. La historia de los dos sacerdotes muestra que el poder terrenal, por fuerte que parezca, es temporal y defectuoso. Por el contrario, el juicio que distorsionaron se convirtió en el camino hacia la redención de la humanidad. La historia de Anás y Caifás nos enseña una profunda lección. Ningún poder terrenal, por grande que sea, puede interponerse en el camino del plan de Dios. Estos líderes religiosos creían que al condenar a Jesús estaban preservando su nación y su fe, pero en realidad estaban allanando el camino para el mayor acto de redención de la historia. Al intentar controlar el destino de Jesús, acabaron desempeñando un papel crucial en el cumplimiento de la profecía divina, demostrando que el plan de Dios es siempre mayor y más poderoso que las intenciones humanas. Para ello, Anás tuvo que coordinar cuidadosamente los acontecimientos. ¿Qué podemos aprender del destino de estos hombres? ¿Tratamos nosotros también de controlar lo que Dios ya ha planeado para nosotros en nuestras propias vidas? Deja un comentario abajo con tus pensamientos. Y si quieres seguir explorando historias bíblicas que cambiaron el mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Cada historia nos trae una lección única y valiosa. Que la paz y la sabiduría de Cristo estén contigo, guiando tu camino y tus decisiones. Recuerda, aunque no comprendamos los caminos de Dios, Él siempre obra para nuestro bien. Nos vemos en el próximo vídeo y que la gracia del Señor esté siempre presente en tu vida.